Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a iniciar la meditación de esta mañana y la vamos a encontrar en San Mateo capítulo 24 versículos 32 al 38. Dice así la palabra del Señor: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor por su iglesia. Guarde este tema, la venida del Señor por su iglesia. Todos hemos oído hablar de Voltaire. Voltaire fue un francés, un hombre de letras, un hombre prolífero en sus escritos, pero fue más conocido, más que por sus escritos y por ser un hombre de letras, fue conocido por ser uno de los grandes ateos. Voltaire rechazó constantemente la idea de Dios, rechazó la inspiración de la Biblia y por lógica, claro, rechazó la existencia del infierno. Bueno, tenemos que advertir que Voltaire nunca pudo probar todas las afirmaciones que él decía. Una vez un amigo le escribió una carta diciéndole que estaba seguro que el infierno no existía, y Voltaire con toda sinceridad tuvo que responderle: lo felicito, no soy tan afortunado como usted. ¿Saben ustedes una cosa? Voltaire estaba apegado a la vida. Cerca de la hora de su muerte, Voltaire, hablando con su médico, le dijo: ofrezco una fortuna por 6 meses de vida. El doctor se le queda viendo y le dice: 6 meses, si usted no vivirá ni tan solo 6 semanas. Entonces iré al infierno, comentó Voltaire, cuyos últimos momentos de su vida, dicen los comentaristas, los que escribieron de este aspecto, que los últimos momentos de la vida de Voltaire fueron tan espantosos que se cuenta que no es posible describirlos. La venida del Señor por su iglesia. Y aunque algunos sin ninguna base pretendan, como el señor Voltaire, dudar las verdades bíblicas, tenemos que advertir esta mañana que el mundo está llegando a su momento final. Estamos llegando al punto de la venida del Señor por su iglesia. Y estos versos nos indicarán o nos van a dar la comprobación, nos van a hablar de la confirmación y también nos van a mostrar la confusión de este mundo ante la venida del Señor por su iglesia. Hablemos de esos 3 puntos. Vamos a hablar de la comprobación, vamos a hablar de la confirmación y de la confusión de este mundo ante la venida del Señor. Todo el capítulo 24, usted lo conoce. Su paralelo está en el capítulo 21 del libro del Evangelio de San Lucas. Todo el capítulo 24 de San Mateo nos está mostrando señales que deben tomarse en cuenta, que deben advertirnos la segunda venida del Señor. Y debemos ser cuidadosos de estas señales por 2 razones. Primero, porque estas señales tienen que mostrarnos, tienen que motivarnos a la alegría. Debemos alegrarnos ante el cumplimiento de estas señales, porque está próxima nuestra redención total. Está próximo el momento en que el Señor nos tome para llevarnos, para ser transformados y estar eternamente con Jesucristo. En primer lugar, entonces, tenemos que pensar que la venida de Cristo, que estas señales deben alegrarnos. Pero yo también pienso, y he estado pensando seriamente sobre este punto, que Cristo ya viene, y que el Señor viene para llevarme, y yo voy a estar feliz con Él. Pero estas señales de la venida de Cristo deben ponerme en alerta,
así como me van a alegrar, deben alertarme, porque yo debo servir al Señor, porque yo debo aprovechar estos últimos minutos, estos últimos días, estas últimas horas que el Señor me da para alcanzar a otros para Cristo. Cuánta familia tenemos que no conoce al Señor, cuántos vecinos y cuántas personas que se van a ir al infierno mientras nosotros gozamos eternamente las bendiciones del Señor. Que sea una alerta para nosotros, para llegar con el mensaje de salvación a otras personas. La venida del Señor por su iglesia. En primer lugar, estudiemos la comprobación de la venida del Señor por su iglesia. Versículos 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aprended es la primera palabra que me ha llamado la atención en este verso 32. Tenemos tanta enseñanza en la palabra de Dios. Cuántas cosas tenemos que aprender, pero muchos de nosotros estamos desperdiciando todas esas enseñanzas de la palabra que las tenemos a nuestro alcance. Muchos las desperdician porque no leen la Biblia. Otros las desperdician porque no entienden la palabra de Dios. Leen pero sin entender. Leen pero si simplemente la leen por un requisito, pero no han entendido la palabra. Y muchos de nosotros a veces no hemos aprendido lo suficiente porque no hemos cumplido con las palabras de Jesús que decía, escudriñen las Escrituras. No hemos escudriñado. Pero ¿de qué tenemos que aprender? Dice el Señor en este pasaje. Aprender de la higuera. La higuera es un ejemplo inicial que se nos da en este pasaje. Miremoslo desde el punto de vista de la botánica en primer lugar. La higuera florece en lo árido, esa es una de sus características, es una de las señales claras de la higuera. La higuera florece en el tiempo de verano. Quiere decir que esta es una señal normal para las personas. Cuando va terminando la primavera, y cuando está por entrar el verano, entonces la higuera está en su ambiente natural, en su ambiente propicio, en el ambiente seco, y principia a florecer y principia a dar fruto. Quiere decir que esto, para los que conocen la higuera, especialmente allá en tierra de Palestina, es normal que ella les sirva como señal para anunciar la entrada del próximo verano. Qué bueno, ¿verdad? Cómo la higuera nos puede enseñar a distinguir los tiempos. El mismo Señor Jesucristo también, en Mateo capítulo 16, ustedes lo recuerdan, cuando aquellas personas falsas, aquellos líderes religiosos de su época se acercan y le dicen, queremos señal. El Señor les dice, ustedes son unos hipócritas, porque saben distinguir los tiempos y no saben distinguir las señales del Hijo del Hombre. El Señor les dice, ¿cómo es posible que ustedes dicen, cuando entra la noche, y cuando el cielo tiene arreboles, ustedes dicen, va a haber buen tiempo? Y si amanece y el cielo está nublado y tiene arreboles, ustedes dicen, habrá tempestad. ¿Cómo es que hay tantas señales, verdad? Hay muchas señales para distinguir los estados del tiempo, para distinguir las estaciones. De la misma manera, Dios ha dado señales para que nosotros podamos distinguir el tiempo del fin, el tiempo de la venida del Señor por su iglesia. Estamos hablando en este momento del primer punto, la comprobación de la venida del Señor. Veamos algunas señales. Mateo 24, en los primeros versículos, nos va a servir como referencia para ver estas señales que el Señor nos está diciendo y nos está mostrando como una comprobación de que pronto Él viene. Primero, la proliferación de falsas religiones. El versículo 5 de Mateo 24 lo anuncia. Cuánta gente se ha apartado de la verdad bíblica. Cuántas personas equivocadas han equivocado a miles de seguidores porque se han torcido y se han apartado de la verdad. ¿Cuántos han torcido la doctrina original del Señor? ¿Sabe usted? La misma religión cristiana se ha torcido desde sus inicios, de aquella iglesia apostólica, aquella iglesia unida de Hechos capítulo 2, principió a degenerarse y principió a dejar la Biblia por un lado para seguir las tradiciones de los hombres, para seguir leyes humanas, para seguir encíclicas y tantas otras cosas.
cómo ha proliferado la falsa religión en nuestros tiempos. Abundan las sectas, y las sectas que trabajan mucho más que nosotros los cristianos que tenemos la verdad. Hay una proliferación de falsas religiones, pero ese mismo versículo 5 de Mateo 24 nos dice que van a haber falsos mesías. ¿Recuerdan ustedes allá en San Lucas, aquel hombre de la carpa de apellido Soto Santiago? Él era el Mesías, según él, ¿verdad? Hubo otro hombre que se llamó, en estos tiempos, estoy hablando de nuestros tiempos, porque estamos hablando de que en estos tiempos están cumpliendo todas estas señales. Hay falsos mesías. El Maharaji de la India logró alcanzar grandes seguidores que fueran detrás de él, y a este hombre le encantaba que le dijeran que él era el Señor que vino del cielo en un 747. Algo moderno este Señor, ¿verdad? El Señor que vino del cielo en un 747. ¿Han oído ustedes hablar de David Moisés? David Moisés, el fundador de los niños de Dios, aquellos hombres, aquellas mujeres que suben a las camionetas y que principian a hablarles a ustedes de Jesús, y que le dan un tratadito de Jesús, y que le piden una colecta para seguir engrandeciendo el reino de Jesús. Estos hombres son falsos, estos grupos son equivocados, viven en promiscuidad sexual, hombres en abundancia con mujeres en abundancia. Ellos son los niños de Dios. ¿Sabe usted que el fundador de ellos es David Moisés? Así se tituló este hombre, y él aseguró tener autoridad mesiánica. ¿Recuerda la historia de Jim Jones? Un hombre que principió en la palabra de Dios, de un hombre que se fue degenerando, se fue torciendo hasta creerse completamente Dios. Y allá en Guyana, en un determinado día, decidieron realizar la comunión de la muerte, y en esa comunión de la muerte casi 1000 personas se envenenaron el mismo día siguiendo a su Dios, a Jim Jones. El ocultismo, cuánto ocultismo hay en nuestros tiempos. Estaba leyendo un comentarista que decía que posiblemente el 80 al 90% de la población mundial practica alguna forma de ocultismo, la creencia en los poderes ocultos, el buscar mediums para que nos comuniquen con el más allá, para que nos comuniquen con los espíritus, con nuestros antepasados o con nuestros seres queridos que se han muerto. Qué ridículo y qué absurdo, pero esto está proliferando en todos los sectores, en los cultos, en las personas incultas, en todas partes estamos dándonos cuenta cómo las personas están siguiendo el ocultismo en todas sus áreas. La astrología ha proliferado, y es ridículo encontrar aún a cristianos que buscan el periódico para ver qué le dice el horóscopo que un charlatán acaba de escribir, simplemente para amedrentarnos y para sacarnos dinero. La gente siguiendo a la astrología, siguiendo al diablo, siguiendo todo lo que es el apogeo del ocultismo, porque el ocultismo está tomando auge. Otra señal de la venida de Jesucristo. Y recuerde usted, no podemos ir nosotros detrás de los milagros, porque también el diablo tiene poder para mostrar los milagros. Hay otra señal que nos está mencionando Mateo 24 en su versículo 6 y la primera parte del 7. La contienda bélica. Siempre ha habido contienda bélica. Y usted me puede mencionar esta noche, decir, a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre ha habido guerras. Recordemos a Caín y Abel. Caín se levantó en guerra contra su hermano y lo mató. Siempre ha habido guerras. Pero ahora en nuestro tiempo las guerras han proliferado y no van a terminar. Recuerda la Primera Guerra Mundial, está por allá en 1913, cuando se terminó esa guerra que mató a millones de personas. La gente, los comentaristas decían, el hombre ahora ha aprendido, nunca más va a haber otra guerra, porque el hombre aprendió. Pero sabe, en el 1939 volvió la Segunda Guerra Mundial. En nuestro siglo XX, en un solo siglo, han habido 2 guerras mundiales. Esta guerra mundial, la segunda, mató a cientos de millones de ciudadanos del mundo que murieron en aras de una guerra absurda y ridícula. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todos seguros que no iba a suceder más guerra, y Vietnam aparece por allá en aquella guerra de muchos años que tuvo los Estados Unidos. Después guerras en el Medio Oriente, los árabes luchando constantemente por destruir a Israel, por atacar a Israel por todos lados. Allá está el Líbano, allá están todos los árabes uniéndose para destruir a Israel.
guerras entre Irán e Irak, guerras civiles por todas partes del mundo, golpes de Estado en todas las naciones, tremenda situación la que estamos viviendo. Y sabe usted una cosa, estaba leyendo un comentario, a mí me gusta mucho leer sobre estos aspectos, estaba leyendo un comentarista que decía que en la época de los 1960, imagínese usted, los Estados Unidos tenían el poder mundial en armas atómicas. Los Estados Unidos dominaban al mundo en armas atómicas. Era el país que podía tomar las decisiones en cualquier situación. Pero cuando llegamos a la época de 1980, a la década del 80, 20 años después, ahora Rusia duplica en el poderío atómico a los Estados Unidos. ¿Sabe usted que es alarmante esto? ¿Sabe usted que se dice que si Rusia en este momento decidiera tocar sus botones para el ataque nuclear, ellos podrían atacar a los Estados Unidos? Estados Unidos apenas tendría armas para defenderse de un primer ataque, pero Rusia tendría armas todavía para lanzar un segundo y un tercer ataque sobre los Estados Unidos. Es alarmante la vida, el momento en que estamos viviendo. Se habla de tanto de misiles, se habla tanto de armas poderosísimas. Usted sabe que en la Segunda Guerra Mundial, el único país que tenía la bomba atómica eran los Estados Unidos. 1945, cuando los Estados Unidos lanzaron una bomba, la única bomba atómica, sobre Hiroshima y Nagasaki en el Japón. El Japón inmediatamente se venció y los Estados Unidos con los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe usted que ahora los misiles que tiene Rusia, por ejemplo, para mencionar, tienen cohetes que andan con 3 puntas, 3 cabezas, se menciona? En cada cabeza llevan por lo menos 10 bombas atómicas, 10 bombas nucleares. Esas bombas nucleares que llevan 10 en cada pico de los 3 que menciona cada cohete de Rusia, se menciona que cada una de las bombas tiene un poder 50 veces más grande que la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Nagasaki y Hiroshima. Hermanos, estamos viviendo sobre un polvorín, estamos viviendo en un momento en que en cualquier instante puede suceder algo terrible. El Señor anunció que iba a haber contienda bélica en abundancia y que iba a proliferar, y estamos viviendo esas señales. Pero también el mismo versículo 7 de Mateo 24 habla de hambres, habla de mortandad. Y hermanos, ha sido tremendo cómo el hambre, cómo las mismas guerras han ocasionado hambre y mortandad por todas partes. Saben, el aumento de la población es un problema. Se calcula que para el año 2000 van a haber 6.000 millones de habitantes si las naciones no hacen nada por evitar tanto niño. 6.000 millones de habitantes. Esto, en otras palabras, indica hambre. No va a haber dónde sembrar y la gente se va a morir de hambre. Hemos estado escuchando mucho sobre los problemas de hambre, las sequías, lugares donde hay 7, 10 años en donde no ha caído una sola gota de agua en África. Las gentes están muriendo en el África, y han oído ustedes a los artistas, tanto de habla hispana como de habla inglesa, todos uniéndose para agenciarse fondos, y millones de dólares en víveres, en alimento ha ido hacia África. Hay hambre. Guatemala, a través de la violencia que ha pasado en el occidente especialmente, ha tenido tanta gente que ha salido huyendo, teniendo hambre, niños muriéndose de hambre. El alza del petróleo, muchos de nosotros no le hemos dado importancia. Cuando los árabes están en pleito, los árabes están controlando al mundo a través del petróleo. Ellos simplemente le suben el precio del petróleo y hacen desestabilizar a todo el mundo. Y mientras sube el petróleo, todos nos estamos, por decir entre comillas, muriendo de hambre, porque hay carestía, porque hay hambre, porque hay escasez, y esto trae muerte. Y todo esto son señales de la venida del Señor. Aquí está en Mateo 24. Toda la comprobación. El mismo versículo 7 habla de terremotos. Bueno, usted mira también otra vez, ¿verdad? Hay terremotos, siempre ha habido en toda época, pero ahora la época nuestra, el siglo XX, ha tenido miles de terremotos, muchos más terremotos que los otros 19 siglos juntos. No hay época más terrible que la nuestra en relación a terremotos. ¿Se ha dado cuenta usted
que ahora cuando sucede un terremoto, lo primero que hacemos es preguntar, ¿y cuántos se murieron? Ya no nos asombra que haya un terremoto, simplemente comparamos a ver si murieron más que los 25,000 que murieron en el terremoto de Guatemala. Son tan naturales los terremotos para nosotros. ¿Por qué? Porque hay tantos en abundancia. Predicando este mensaje, en este momento y hoy mismo acaba de suceder un nuevo terremoto en Rusia. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios está comprobando que estamos en las señales finales de la venida de Cristo. Mateo 24:7 habla de pestes. Tremenda las pestes que han acosado al mundo. El mundo ha sido acosado por grandes calamidades. Por ejemplo, el cáncer ha sido una de las pestes tremendas que han azotado a la humanidad. El cáncer ahora ya es más o menos controlable. Se habla de que más o menos un 60% de las personas que padecieron de cáncer en 1988 fueron sanadas. Pero ahora viene el flagelo, ahora viene el enemigo más grande a través de las pestes, llamado el SIDA. Qué tremendo, ¿verdad? La estadística es enorme. El 100% de las personas que tuvieron SIDA en 1988, todos murieron. Y se está anunciando que para el año 1989 no hay solución posible para curar el SIDA. Ahora, bueno, usted puede decir, porque es posible que estemos pensando, bueno, este es castigo de Dios, y que los homosexuales y que los que están practicando vicios y estén cayendo en problemas sexuales, pues que ellos sean los que reciban este mal. Pero sabe, ahora personas inocentes y personas culpables juntas están recibiendo los efectos, porque una mala transfusión, una jeringa que esté contaminada, un roce con alguien que esté sangrando y que usted tenga una herida y él que tenga SIDA, es suficiente para que usted contraiga también esa peste. Estamos viviendo inocentes y culpables en la consecuencia del pecado del hombre, y el SIDA está atacando al mundo. Lucas 21:11 nos habla de otro aspecto muy importante, grandes señales en el cielo. Hay miles de casos, dicen los comentaristas, miles de casos archivados en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre ovnis, sobre objetos voladores no identificados y tantas cosas que nosotros estamos viendo como señales en el cielo. A veces usted ve pasar una lucecita en el cielo y dice, es un avión. Después miramos que va muy rápido y dice, bueno, es un satélite. Tantos satélites que hay y eso pensamos que es. Y de repente pueden ser otras cosas. Hay muchos de los casos que están guardados en los archivos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se comenta que no se publican por temor a escándalos o por temor a una psicosis de miedo que pueda suceder a las personas. ¡Qué tremendo! Fíjense que Hal Lindsey, un escritor, el que escribió la muerte del gran planeta, la agonía del gran planeta Tierra, en su libro llamado La cuenta regresiva al Armagedón, él dice que cree que los demonios harán muchas señales para engañar y van a venir en naves interplanetarias, dice Hal Lindsey, y van a venir a esta Tierra diciendo que son seres de otro planeta y que hace miles de años habían venido a esta Tierra y habían fundado la Tierra, el planeta Tierra, y que ahora venían a ver cómo había estado la evolución de los humanos. Y muchos de los humanos caerán al creer a la maldad de estos demonios, haciéndose pasar por extraterrestres, y van a ser engañados. La Biblia también habla de otras señales como la maldad en aumento. Ya no queremos más maldad. Es suficiente la maldad que nosotros estamos experimentando. La maldad en aumento. El Evangelio va a ser predicado por todas partes y a través de las misiones. Ese auge que las misiones han tenido y están teniendo aún en nuestros países, están llegando a muchos lugares el Evangelio de Dios. Señales claras. Así también vosotros, dice el Señor Jesús en el 33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, está a las puertas. Señales claras, viene el Señor Jesús está cerca por su iglesia. Aquí está la comprobación de la venida del Señor por su iglesia. Pero algo especial, si esto no ha sido suficiente, le voy a dar la demostración más clara de que Cristo viene.
Deuteronomio 30, Ezequiel 36, especialmente Ezequiel 39, pero todo el Antiguo Testamento están hablando sobre lo que el Señor ha hecho con Israel. Dios le dijo a Israel que los iba a bendecir en su tierra, pero que si se portaban mal, que si desobedecían a Dios, el Señor los iba a lanzar, los iba a sacar, los iba a echar de su tierra. Pero el Señor también prometió que un día el pueblo de Israel iba a retornar, y que cuando retornaran nunca más iban a salir de su tierra, porque el Señor ahí los iba a bendecir. Hermanos, Israel en el año 70 después de Cristo fue echado, fue la diáspora de los judíos, fueron lanzados a todas partes del mundo, pero la gran noticia es que el 14 de mayo de 1948 Israel principió a regresar a su tierra. Hoy son una gran nación, un país pequeño, un país insignificante de tamaño, pero un país que está creciendo y que tiene tanta tecnología y tantas bendiciones porque Dios está con ellos. Han habido guerras milagrosas. David, el pueblo de Israel, peleando siempre contra Goliat, la cantidad de árabes que se han unido contra ellos y nunca han podido hacer nada en contra de este pueblo de Israel. Es que Dios está cumpliendo su promesa. Es que Dios dijo que Israel retornaría y que Israel nunca más iba a ser expulsado de su tierra y que después Israel iba a tener el conocimiento del Señor Jesucristo. Israel ya regresó. Israel ya es la mayor señal de que Cristo viene, la mayor comprobación. Ahora volvamos al 32. De la higuera aprended la parábola. Y hablamos desde el punto de vista de la botánica de la higuera. Pero ahora miremos desde el punto de vista de la interpretación bíblica. La higuera es un símbolo de Israel. Cuando se habla de la higuera se está hablando del pueblo de Israel. Cuando la higuera florezca, cuando ya su rama esté tierna, cuando broten las hojas, es que está cerca el verano, dice el Señor. Cuando Israel retorne, cuando Israel principie a retoñar, cuando Israel principie a dar frutos y a dar hojas, hermanos, Israel ya está regresando, Israel ya está retoñando. Esa es la mayor señal. Jesucristo viene. ¿Qué esperamos para creer que está próxima la venida del Señor? Peligros, muchos van a haber. Y uno de los más grandes peligros que tenemos nosotros es el perder de vista la venida de Jesucristo. Porque el cielo, el infierno se hacen irreales para muchos de nosotros cuando perdemos de vista la venida de Cristo. Tal vez alegorizamos muchas veces el infierno y el cielo. Lo que dicen muchas personas, el cielo es esta tierra cuando todo va bien. El infierno es cuando estamos llenos de problemas. No, hay un lugar de tormento para los inconversos, para los impíos. Hay un lugar de paz absoluta que nosotros le llamamos cielo, porque así le llama la Biblia. Tenemos que estar alertas y tenemos que estar pendientes de la venida de Cristo y no perder de vista que hay un cielo y hay un infierno como final para el ser humano. ¿Qué más comprobación? Suficiente evidencia hemos mostrado a través de Mateo 24. Ahora, ¿será para atemorizarnos? Yo creo que no. Teniendo a Jesucristo en el corazón, ninguno de nosotros vamos a atemorizarnos ante estas señales. Por el contrario, tenemos que alegrarnos. Esto no es para alarmarnos con situaciones adversas que está mostrando el mundo, porque estas situaciones adversas son señales de la venida de Cristo. Glorifiquemos al Señor, démosle gracias a Dios porque Cristo viene. Pero también, por favor, esta mañana pidámosle al Señor que nos dé sensibilidad. ¿Cuántas almas sin Cristo? Que el Señor nos dé amor por las almas, que el Señor nos dé entrega, que el Señor nos dé sacrificio y que el Señor nos dé oportunidades para aprovecharlas y dar el mensaje de salvación a tanta persona que necesita de Cristo. El Señor viene, está comprobado en su palabra que Cristo viene. Estamos viviendo la última generación y usted y yo muchas veces con los brazos cruzados sin compartir esa gran bendición a otras personas. En primer lugar, hemos hablado de la comprobación de la venida del Señor por su iglesia. Hablemos del segundo lugar, de la confirmación de la venida del Señor por su iglesia. Versículos 35 y 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Llegará un momento, dice la Biblia,
en que los cielos serán cambiados o renovados. Lea Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo, vi una tierra nueva. Los cielos y la tierra van a ser cambiados o van a tener una renovación tremenda. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo, que la misma tierra gime a causa del pecado que está en ella, pero va a ser transformada. Pues fíjense que hasta los cielos, lo más profundo, lo más inmenso, eso tremendo que vemos a través de los cielos, eso profundo, y la tierra pasarán. Pero fíjese que a manera de contraste, dice el Señor Jesucristo, lo único que no pasa, lo único que no va a dejar de cumplirse es la palabra del Señor. Cuando el Señor designa a alguien para su servicio, ¿no se ha dado cuenta? Yo soy esa experiencia, yo tengo esa experiencia. Cuando el Señor ha designado a alguien, cuando el Señor llama a una persona para su servicio, esta persona no puede evadirlo. Esta persona no puede negarse, porque el Señor está saliéndole al encuentro y se cumplen siempre los designios de Dios. Cuando el Señor establece una ley, esta ley permanece, no importa en dónde sea. Las leyes del Señor permanecen, las leyes del universo, por ejemplo, ahí están manteniendo los astros, todo en su lugar. Leyes que Dios ha establecido y que se están cumpliendo. Las profecías cumplidas son una evidencia clara. Aquí está la confirmación. Ahora, ¿cuál es la confirmación? La comprobación ya la vimos. La confirmación es que Jesús lo dice. Mis palabras no pasarán. Y si Jesús lo está diciendo, yo lo creo. Y si Jesús me lo dice, yo a ciegas voy a aceptar lo que Él dice, porque Jesús nunca me ha mentido y porque Jesús nunca me ha fallado. Pero mire qué lindo es Jesús. En el versículo 36, tan sincero que es, tan sencillo al aceptar las verdades. Le dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, solo mi Padre. El Señor, yo hubiera sido Jesús, yo no menciono esto. Pero Jesús dice, nadie sabe la hora, el día, solo mi Padre. Pero cuando se cumplan todas estas señales, cuando principiemos a ver la comprobación, seguro, confirmado, se va a cumplir. Porque esta es palabra de Dios y porque Jesús lo dice. Hay que estar apercibidos, tenemos que estar preparados, porque Jesús nos lo ha mostrado, Jesús nos lo está diciendo con sus propias palabras. ¿Cree usted en las palabras de Jesús? ¿Cree usted que Jesús miente? ¿O cree usted que Jesús es veraz? Suficiente confirmación. Si Jesús lo dice, yo lo creo. Estamos hablando, primero, de la comprobación. Ahora hemos hablado de la confirmación de la venida del Señor por su iglesia. La comprobación, todas las señales. La confirmación, Jesús lo dice. Por último, en tercer lugar, hablemos de la confusión en la venida del Señor por su iglesia. Versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró en el arca Noé, y vino el fin para todos. Así será la venida del Hijo del Hombre, dice el Señor. La historia vuelve a repetirse. El mundo está dando vueltas. ¿Recuerdan los tiempos de Noé según la Biblia? Una maldad extremada, una maldad que ya no podía, ya no soportaba el mismo espíritu, dice la palabra. Se le dieron 120 años a Noé para construir el arca, 120 años para predicar el evangelio. Ni una sola persona vino reconociendo su pecado. Después de la maldad en abundancia, vino la destrucción. La Biblia nos está hablando ahora aquí en Mateo 24, versículo 12, que el aumento de la maldad es otra comprobación de la venida de Cristo. Una comprobación, cuando hay maldad, se comprueba que viene el fin. Y hermanos, estamos viendo una maldad tremenda. Las personas viven con miedo, con angustia de salir, porque en todo momento pueden ser asaltados, en todo momento la maldad puede afectarles. La comprobación de que Cristo viene, otra muestra de ello es la maldad. El mundo, a través de esta maldad, a través de tanto problema, está viviendo en confusión. Se predica a Cristo, se predica el Evangelio, y aunque muchos aceptan, la mayoría no soportan escuchar la palabra de Dios. Está proliferando el ocultismo, ya lo dijimos. Todo esto es una confusión. El mundo está en confusión. Y así en los tiempos de Noé, el mundo estaba en confusión y vino la destrucción.
Cristo viene, hermano mío, el Señor Jesucristo viene. Estamos viviendo en un mundo de confusión y Cristo viene. ¿Está usted preparado? Alegrémonos, finaliza la maldad. Va a finalizar todo esto porque nosotros nos vamos con Cristo, pero reaccionemos porque nosotros somos responsables. Seremos culpables si no predicamos a Jesucristo. Pidámosle al Señor que nos dé poder. Pidámosle al Señor Jesús que nos ayude, porque Él mismo lo ha dicho en su palabra, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando habla del espíritu de poder, es porque Él nos va a dar el valor para salir a enfrentar a Satanás y quitarle almas que pueden ser ganadas para Cristo. El Señor dice que nos da un espíritu de amor, porque el Señor tiene que dar sensibilidad a cada uno de nosotros para que podamos amar a los necesitados, aun a los que nos hacen daño, a los ladrones, a los que están en vicio. Tenemos que ganarlos para Cristo. La venida del Señor por su iglesia. Hemos hablado de la comprobación, hay señales. Hemos hablado de la confirmación, lo dice Jesús. Hemos hablado de la confusión, un mundo en indiferencia. Está pronta la venida de Jesucristo. Y yo quiero finalizar esta mañana repitiendo lo que el apóstol Juan decía en Apocalipsis 22:20. Hermanos, Cristo viene. Y nosotros vamos a contestar, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La comprobación, hay señales. La confirmación, Jesús lo dice. La confusión, un mundo que está en crisis. Pero yo soy llamado en este tiempo a anunciar que Cristo pronto viene y el Señor nos va a ayudar para que podamos dar ese mensaje y para que muchas almas sean salvadas de esa destrucción tremenda que va a venir sobre el mundo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a poder cumplir. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.